Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Cuentos Inmortales TV. Esta vez estoy aquí para compartir con todos vosotros y vosotras la octava entrega de Cuentos Variados para Todos. Sí, mirad, ya tenéis 7 entregas subidas. De hecho, la entrega número 7 la subí ayer. Esta es la miniatura para que la veáis, porque creo que muchos no os habéis enterado. Es el vídeo con menos vistas de la historia del canal, porque creo que no os ha llegado, pero ahí os lo dejo. Es un cuentecito también muy bonito, pero vamos a centrarnos en el de hoy. Hoy os traigo un cuento del escritor español Azorín, y se titula La cama. Sí, mirad, solo os voy a decir de él una cosa. ¿Pensáis que la muerte podemos eludirla de alguna manera? ¿O si nos ha tocado, nos ha tocado? Es un poco de lo que trata este cuento. Bien, espero que sea de vuestro agrado. Al final del cuento nos veremos. Como siempre, os dejaré los enlaces por todos los lados y... Sin más dilación, comencemos. La cama. Don Mateo era un hombre de mediana edad. Estaba en la frontera crítica que separa la juventud de la vejez. Era todavía joven, se conservaba bien y era a la par ya viejo. Había leído mucho, al azar, sin plan ni concierto. Había viajado también bastante. Y lo que él estimaba más, lo que para él era un precioso recuerdo, lo que le había dado una profunda, aguda, reposada, serena experiencia, había tenido a lo largo de sus años mozos un continuado trato, recatado, secreto, voluptuoso, con la bella mitad del género humano. Al llegar a los linderos de la vejez, don Mateo se sentía satisfecho. Sus sentidos, voraces antes de intelectualismos y de sensualidad fina, delicada, sus sentidos también estaban tranquilos, ahitos. Y se hallaba ahora don Mateo como un viajero, un paseante, un excursionista que después de haber andado mucho por un bello país, por entre frondas y vergeles, se sienta, sin haber llegado a la fatiga, al borde del camino. ¿Había sido rico don Mateo? No le faltó fortuna, la necesitó para llevar la vida sosegada y voluptuosa que él llevara. Pero ya no necesitaba tanto dinero como antes. Los negocios, sus asuntos propios, tampoco iban muy bien. Un poco imaginativo, don Mateo gastaba de su dinero y no reparaba en cuentas ni tenía memoria de los ingresos y las expensas. ¿Y qué hacía ahora el buen caballero? No lo sabía él mismo. Últimamente había sufrido un serio revés en su hacienda. Había tenido que vender 2 o 3 fincas, casas y predios rústicos. De su menaje en la ciudad, de muchos muebles preciosos, ricos, antiguos, también había tenido que desprenderse. Y ahora le gustaba más su casa, le gustaba más vivir, pasar las horas, meditar, absorto, ensimismado, en este cuartito de paredes lisas, blancas, sin cuadros, sin cachivaches preciosos. De su antigua biblioteca había conservado unos cuantos libros curiosos, y al presente que los paisajes, los monumentos, los tiránicos monumentos que se llevan en las viejas ciudades todo el tiempo y toda la atención del viajero, al presente, repito, que ni los monumentos ni el paisaje ni los pueblos históricos le atraían tanto como en su mocedad. Él se refugiaba, con sus libros y con las revistas que iba leyendo, en el contraste de las puras ideas, en su juego, en sus cambios, en sus mutaciones, en el desplegarse y replegarse, en fin, a lo largo del tiempo y del espacio, de la prístina e inmortal inteligencia. Y pensando en su cuartito blanco, fue recogiéndose sobre sí mismo, estudiándose, observándose. Cuando se llega a cierta edad, la edad de don Mateo,
Muchas cosas que entreveíamos antes confusamente, con vaguedad, en la penumbra, salen violentamente de la sombra indecisa en que reposaban y aparecen bañadas por la plena luz. Del mundo tangible y visible se esfuman detalles, pormenores, rasgos antes perceptibles para nosotros, y en cambio todo un mundo espiritual que antes presentíamos acaso, pero que no veíamos, se pone patente a nuestros ojos. De su antiguo esplendor, resto de los trastos antiguos y de los cachivaches preciosos, don Mateo había conservado una cama. Era una cama tradicional en la familia, una cama suntuosa, antigua, puro siglo XVII, en que habían nacido y habían muerto tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres. Los nacimientos no le importaban gran cosa a don Mateo. Él ya había nacido, naturalmente, y nadie podía hacer que lo hecho ya no tuviera efectividad. Pero todas las muertes sí le inquietaban un poco. En la alcoba desnuda, toda enlucida de blanco, resaltaba la fastuosidad monumental de la cama ancestral y centenaria. Se acostaba todas las noches en ella don Mateo y no pensaba en nada. Todavía no pensaba en nada, pero en la remota lejanía del horizonte ya se estaba formando, ignorada de don Mateo, una terrible nebulosa. Un día, un amigo, a quien don Mateo enseñaba la cama, después de un momento de admiración y de silencio, dijo: «En esta cama morirá usted». El caballero sonrió. Siempre sonreímos, un poco forzadamente, con violencia, cuando, con capa de burlería afectuosa, se nos dice una cosa terrible. Pero, por lo pronto, don Mateo no dio importancia a la frase. Y a la mañana siguiente, al levantarse de la cama, la idea, de pronto, como si fuera de luz, surgía en su cerebro. Todavía este pensamiento era a modo de un fulgor tenue, pero el pensamiento de morir en la cama familiar, estaba allí. Pasaron varios días. Poco a poco, sin querer pensar en ello, volvía don Mateo a pensar en el hecho probable y angustioso. No podía ya, algunas semanas después, separar de su cerebro el buen caballero esta idea fatal. Sí, él había de morir, un día u otro, mañana o el año próximo, en aquella cama, en la cama en que habían muerto tantos antecesores suyos y en que él se acostaba tan tranquilo todas las noches. ¿Tan tranquilo? Ya su sueño, su reposar con la imaginación despierta en el lecho monumental, no era tan sosegado. Y no tenía otro en la casa. La casa se hallaba desde el desastre pasado casi desmantelada. Y don Mateo trataba de sonreír de sí mismo, de tranquilizarse, de ponerse ejemplos cogidos en la historia de estoicismo, de despreocupación, de suprema indiferencia. Y no lo lograba. La meditación continuada, su replegarse sobre sí mismo, su desasirse del mundo exterior para prenderse al mundo espiritual, le habían ido acercando a la idea del misterio, a la persuasión de que fuerzas terribles, poderosas, que no conocemos, nos cercan, oprimen y rodean. ¿Quién podrá jactarse de conocer todo el misterio del mundo y de las cosas? La ciencia continuamente, a lo largo de los siglos, va descubriendo elementos nuevos, potentes, que antes no conocíamos y que ahora utilizamos. Esas fuerzas, esos elementos, esos factores no son, claro está, todo el misterio. No representan toda la vastedad de lo desconocido. Son simplemente indicios, e indicios ligerísimos de lo que actúa en torno a nosotros y nosotros no podemos todavía ver, sentir, tocar, utilizar. ¿Y quién nos dice que muchos detalles, incidencias y pormenores de la vida corriente, lo que llamamos agujeros, por ejemplo, no son como enlaces y entronques visibles con el mundo misterioso e invisible? Y don Mateo
comenzó a preocuparse de esas señales misteriosas que surgen todos los días, a todas horas, a nuestro paso por la vida. Y esas señales son: no ría el lector, es cosa seria. Y esas señales son: saleros derribados, arañas en espejos, aullidos de perros. Entre todas esas señales, una cosa había notado don Mateo que descollaba en su vida por encima de todas. No en su mocedad, porque entonces no le preocupaban estos detalles, sino en su edad madura, cuando comenzara a dar importancia a esos agujeros. Don Mateo había venido observando que lo más terrible y cierto para él era el oír rodar en la calle, marchando a impulsos de los puntapiés recibidos, una lata vacía. Siempre que en vísperas de un negocio o de algo importante o decisivo, en vísperas o la misma mañana, había sonado en la calle el ruido desigual y estrepitoso de una caja o frasco de lata, hecho andar a puntapiés, el negocio había sido desastroso para el caballero. Lo esperado por don Mateo había sido un verdadero fracaso. No hubo más remedio. Fue cosa dolorosa, pero era fatal e irremediable. Don Mateo, tras muchas indecisiones, tras una larga lucha íntima, vendió la cama histórica. Ya no dormiría él en aquella cama, ya también no moriría él en aquel lecho fastuoso y familiar. Había vendido tantas cosas antiguas, preciosas, que ya después de meditar mucho no le importaba desprenderse de esta. La venta estaba hecha. Un famoso anticuario se llevó un día la cama. Pasaron meses, años tal vez. Un día, don Mateo fue invitado por un amigo de provincia. Había venido a Madrid a pasar una temporada este amigo, y al marcharse se llevó con él a don Mateo. Se detendrían primero, viajaban en automóvil, en una casa de campo del amigo, y luego irían a la ciudad. Ya están don Mateo y su amigo en la casa de campo. La casa es espléndida, cómoda, limpia. Son los días de mediados de otoño. No se sentía muy bien en Madrid nuestro caballero y ha querido entonarse un poco dándose este descanso. Todo el día lo han pasado al aire libre los dos amigos. Por la noche, después de la cena, un criado acompaña a don Mateo a su habitación. Marchan por un largo pasillo. De pronto se escucha en un patio el ruidito de una lata que es llevada a puntapiés por el suelo. Sonríe don Mateo. En otra ocasión el ruidito, su agujero predilecto, le hubiera preocupado. Aquí, en la casa de campo, lejos de la ciudad, no puede temer nada. Y al penetrar en la estancia, de pronto, en poco está que no dé un grito. Allí, en un ángulo, fastuosa, monumental, está su cama, la cama vendida por él a un anticuario. Toda la habitación está alhajada con primorosos muebles antiguos. Don Mateo se ha estremecido todo, hondamente. No, él no dormirá en esta cama. Una noche pronto se pasa. La pasará en vela, leyendo. Hará todo lo posible por no tenderse en este lecho. ¿Qué dice usted, doctor? Digo que, sin duda, la mala noche pasada, aquella noche que don Mateo pasó en vela, fue el origen de su muerte. ¿Y usted cree que una noche en vela puede matar a alguien? Entendámonos, don Mateo estaba ya enfermo. Él no quiso acostarse en toda la noche. Después salió también al campo, a la madrugada, aburrido y cansado de estar en el cuarto despierto tantas horas. Y tal vez ese paseo por el campo fue el que realmente le hizo agravarse en sus achaques y morir después. Es raro. Sí, es raro. No murió en la cama, pero la cama fue la causa, por lo menos inmediata, de su muerte. Y aquí acaba esta octava entrega de cuentos variados para todos. ¿Qué os ha parecido? Bien,
¿Yo qué tengo que decir? Tengo que decir que la pregunta que os he hecho al principio, según el cuento, ya podemos responderla. Hagas lo que hagas, la muerte al final te va a encontrar. Es imposible eludirla, escapar de ella. No hay manera. El pobre don Mateo vendió la cama y el susto morrocotudo que se tuvo que llevar cuando volvió a ver la cama de sus ancestros en casa de su amigo. Y al final le tocaba dormir ahí, no durmió y parece ser que el no dormir le llevó a coger un constipado y morir a causa de este. Bueno, otro cuento más, otro relato más para vuestro disfrute. Yo aquí también disfrutando de poder entregaros esta variedad literaria. Muchas gracias por haber estado ahí. Muchas gracias por dejarme vuestro like. Y nos vamos viendo. Abrazo de luz, beso fuerte. Hasta la siguiente. Chao.